Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Como siempre, me llena de alegría compartir este espacio con todos ustedes. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse a la familia. Les doy una cálida bienvenida y espero que disfruten de nuestro contenido. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por volver. Siempre es un placer tenerlos de regreso. Su apoyo y entusiasmo son lo que hace que este canal siga creciendo y que yo pueda seguir trayéndoles los temas que más les interesan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro a muchos de ustedes les interesa muchísimo: el encuentro secreto de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Así es, amigos. Vamos a desentrañar los misterios que rodean a esta pareja de ensueño, el dúo explosivo de Yalan, la serie que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Y es que, ¿quién no ha estado al borde del asiento con cada escena de Ferit y Seyran? La química entre ellos es innegable y parece que la vida real no se queda atrás. En este vídeo vamos a sumergirnos en todos los detalles de ese encuentro íntimo, ese momento que ha desatado una ola de rumores y especulaciones que no han parado de crecer. Vamos a analizar fotos, vídeos, testimonios y todo lo que tengamos a nuestro alcance para ofrecerles una visión completa y por supuesto sin perder el chisme. Vamos a hablar de dónde, cuándo, cómo y sobre todo, qué implicaciones podría tener este encuentro para el futuro de Mert y Afra, tanto en lo personal como en lo profesional. Prepárense para un análisis exhaustivo y para descubrir todos los ángulos de esta emocionante historia. Pero antes de que sigamos, quiero pedirles un pequeño favor, algo muy sencillo pero que para mí significa muchísimo: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba nuevo contenido. Así estarán al día con todas las noticias, análisis y chismes sobre sus celebridades favoritas, y no se perderán ni un solo detalle de esta apasionante historia. ¿Ya están suscritos? Perfecto. Me llena de alegría ver a esta comunidad crecer. Entonces empecemos. Prepárense para el chisme. Así que vamos directo al grano. ¿Qué sabemos de este encuentro que ha encendido las redes sociales y la imaginación de miles de fans? Bueno, lo primero que hay que destacar es que desde que comenzó Yalan, la conexión entre Mert y Afra ha sido evidente para todos. La intensidad de sus interpretaciones, la forma en que se miran, la complicidad que demuestran, todo eso ha alimentado los rumores de una posible relación fuera de la pantalla. La manera en que se compenetran en la serie, la forma en que se comunican con solo una mirada, la pasión que transmiten en cada escena, todo esto ha llevado a los fanáticos a soñar con que su amor trascienda la ficción. Y por supuesto los fans, como nosotros, nos hemos encargado de avivar el fuego. Con cada foto, con cada vídeo, con cada comentario, hemos contribuido a mantener viva la esperanza de verlos juntos en la vida real. Las redes sociales han sido el caldo de cultivo perfecto para estos rumores. Instagram, Twitter, TikTok, la plataforma se ha llenado de fotos editadas, vídeos musicales con escenas de la serie, análisis del lenguaje corporal. Todo ha sido válido para especular sobre la naturaleza de su relación. Los fans, armados con su ingenio y creatividad, han creado montajes espectaculares, han analizado cada gesto, cada mirada, cada palabra, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Dónde y cuándo fue este famoso encuentro que ha capturado la atención de todos? Según las fuentes, y aquí es donde la cosa se pone interesante, el encuentro tuvo lugar en un lugar discreto y privado. Se habla de una cena romántica, de conversaciones íntimas, de risas y miradas cómplices que dejaron a los testigos con la intriga y la esperanza. Vamos, que parece sacado de una película. Las descripciones que se han filtrado hablan de un ambiente íntimo, de una atmósfera de complicidad y de una conexión palpable entre los dos actores. Se dice que la cena fue larga, que las risas no faltaron y que la química que vemos en pantalla se trasladó a la vida real. Algunos medios turcos, siempre ávidos de primicias, incluso han publicado fotografías que, aunque no son completamente claras, sugieren una cercanía especial entre los dos actores. Se les ve compartiendo mesa, hablando animadamente y, según testigos, demostrando una palpable conexión. En las fotos, aunque borrosas, se puede apreciar la complicidad en sus miradas, la cercanía física y la calidez en sus gestos.
Pero como siempre, la verdad está en los detalles. Es importante analizar estas imágenes con cautela, sin dejarnos llevar por la emoción, y tratar de discernir qué es lo que realmente revelan. ¿Qué más sabemos? Pues que el encuentro no fue un evento aislado. Al parecer, ha habido otros momentos de cercanía entre Mert y Afra, tanto dentro como fuera del set de grabación. Se les ha visto juntos en eventos sociales, en restaurantes, paseando por la calle, y por supuesto compartiendo momentos privados. Las fuentes hablan de salidas, de citas, de encuentros discretos que han alimentado aún más los rumores. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado abiertamente una relación, sus acciones, sus gestos, sus miradas, sus silencios, todo parece hablar por sí solo. La forma en que se cuidan, en que se protegen, en que se buscan, todo eso delata una conexión especial que va más allá de la amistad. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Bueno, primero, para los fans de Yalan, la posibilidad de que Ferit y Seyran sean algo más que personajes de ficción es sumamente emocionante. Imaginen la emoción de ver a sus actores favoritos enamorados en la vida real. Ver a Mert y Afra juntos fuera de la pantalla sería como hacer realidad uno de los sueños más anhelados por los seguidores de la serie. Sería la confirmación de que el amor que vemos en la pantalla es genuino, auténtico, y que la magia de Yalan ha trascendido la ficción. Segundo, para la carrera de Mert y Afra, una relación podría significar aún más atención mediática y, por ende, más oportunidades laborales. Sin embargo, también podría generar presiones y expectativas por parte de los medios y el público. La fama, aunque trae consigo muchas ventajas, también puede ser una espada de doble filo. La exposición mediática, los constantes rumores, la invasión de la privacidad, todo eso puede ser abrumador. Es importante que Mert y Afra estén preparados para afrontar las consecuencias de su posible relación y para proteger su privacidad. Y tercero, para los involucrados, una relación romántica podría representar un gran paso en sus vidas personales. Encontrar el amor en el trabajo, ¿quién no sueña con eso? Pero también implica tener que lidiar con la exposición y la invasión de la privacidad. Una relación en el mundo del espectáculo, especialmente si es tan pública como la de Mert y Afra, requiere de mucha madurez, paciencia y, sobre todo, de mucha fortaleza. Es importante que ambos estén seguros de sus sentimientos y que estén dispuestos a enfrentar los desafíos que conlleva una relación mediática. Pero, vamos a analizar un poco más a fondo. ¿Qué es lo que realmente los atrae? ¿Qué es lo que hace que la química entre Mert y Afra sea tan especial? Podríamos hablar de la admiración mutua que se profesan, del respeto profesional que demuestran en el set, de la forma en que se complementan y se apoyan. Todo eso, sumado a la evidente atracción física, crea una combinación explosiva. En Yalan, hemos sido testigos de cómo se entienden con solo una mirada, de cómo se apoyan en las escenas más difíciles, de cómo se complementan para crear momentos mágicos en la pantalla. La complicidad que tienen es innegable y parece que también se extiende a la vida real. Además, no podemos ignorar la presión a la que están sometidos por parte de los fans y los medios. Las expectativas son altas y cualquier movimiento en falso podría ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Por eso es comprensible que sean cautelosos y que prefieran mantener su relación en privado, al menos por ahora. La presión de los medios, los rumores constantes, la atención de los fans, todo eso puede ser muy abrumador. Es importante que Mert y Afra se tomen su tiempo, que se sientan cómodos y que decidan cuándo y cómo quieren hacer pública su relación. Pero, ¿qué opinan los amigos y familiares de Mert y Afra? ¿Cómo han reaccionado ante los rumores y las fotos? Lamentablemente no tenemos acceso directo a sus testimonios, pero podemos deducir que al menos deben estar al tanto de lo que está pasando. Y seguramente estarán apoyando a Mert y Afra en sus decisiones, sea cual sea su futuro juntos. El apoyo de los seres queridos es fundamental en este tipo de situaciones. Contar con el respaldo de la familia y los amigos puede ser de gran ayuda para afrontar los desafíos que conlleva una relación mediática. En definitiva, el encuentro secreto de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu es un tema fascinante y lleno de misterio. Hemos analizado fotos, vídeos, testimonios y todo lo que tenemos a nuestro alcance para ofrecerles una visión lo más completa posible. Hemos hablado de dónde, cuándo, cómo y qué implicaciones podría tener este encuentro. Y por supuesto, hemos especulado porque eso es lo divertido. Es importante recordar que hasta el momento, no hay confirmación oficial de una relación.
Sin embargo, la evidencia, los rumores y las especulaciones nos invitan a seguir soñando con que Ferit y Seyran, en la vida real, puedan vivir su propio cuento de hadas. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué pasará después? ¿Confirmarán relación? ¿Seguirán manteniendo su privacidad? ¿Nos darán alguna sorpresa? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, estaremos aquí para seguir de cerca sus pasos y para compartir con ustedes todas las novedades. Estaremos atentos a cualquier señal, a cualquier indicio, a cualquier confirmación. Y por supuesto, les mantendremos informados de todo lo que suceda. Así que llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos hablado de un tema apasionante y hemos compartido algunos análisis interesantes. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Hemos explorado los detalles, analizado las pruebas y nos hemos dejado llevar por la emoción de la historia. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta saber que hay tanta gente interesada en estos temas y que comparten mi misma pasión por las historias de amor y por el mundo del espectáculo. Su participación y sus comentarios son fundamentales para que este canal siga creciendo. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre el encuentro de Mert y Afra? ¿Creen que son pareja? ¿Cuál es su escena favorita de Yalan? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son importantes y me ayudan a enriquecer el contenido del canal. Y para terminar, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Ya saben que es totalmente gratis y me ayudan un montón. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un granito de arena que contribuye a que este canal siga adelante. Muchas gracias de nuevo por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.